Un saludo, hermanos en Cristo. Hoy tenemos el Evangelio del día sábado 22 de mayo del 2021. Estamos por concluir el tiempo pascual, tiempo especial de gracia por el que escuchamos el testimonio de aquellos que fueron los testigos directos de la resurrección de Jesús. En el Evangelio de hoy, escucharemos que Jesús llama a Pedro a su seguimiento y con él nos llama también a nosotros. Todos somos discípulos del Señor. Nuestro seguimiento es consecuencia de haberlo conocido, de amarlo y de estar totalmente comprometidos con Él y con su Evangelio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Cuando llegamos a Roma, Pablo recibió autorización para alojarse en una casa particular con un soldado que lo custodiara. 3 días después, convocó a los judíos principales, y cuando se reunieron les dijo: Hermanos, sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, fui arrestado en Jerusalén y puesto en manos de los romanos. Después de interrogarme, quisieron dejarme en libertad, porque no encontraban en mí nada que mereciera la muerte. Pero ante la oposición de los judíos, me vi obligado a apelar al emperador, sin querer, por eso acusar en nada a mi pueblo. Por eso he querido verlos y hablarles, ya que a causa de la esperanza de Israel llevo estas cadenas. Pablo vivió 2 años enteros por sus propios medios, recibiendo a todos los que querían verlo, proclamando el reino de Dios y enseñando con toda libertad y sin encontrar ningún obstáculo lo concerniente al Señor Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Los que son rectos verán tu rostro, Señor. El Señor está en su santo templo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos observan el mundo. Sus pupilas examinan a los hombres. Los que son rectos verán tu rostro, Señor. El Señor examina al justo y al culpable, y odia al que ama la violencia, porque el Señor es justo y ama la justicia, y los que son rectos verán su rostro. Los que son rectos verán tu rostro, Señor. Evangelio del día. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 21, versículos del 19 al 25. Jesús resucitado había anunciado con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba, él mismo que durante la cena se había reclinado sobre Jesús y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro lo vio, le preguntó a Jesús: Señor, ¿y qué será de éste? Jesús le respondió: Si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Tú sígueme. Entonces se divulgó entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no había dicho a Pedro: Él no morirá, sino: si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Este mismo discípulo es el que da testimonio de estas cosas y el que las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se las relatara detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos por concluir el tiempo pascual, tiempo especial de gracia por el que escuchamos el testimonio de aquellos que fueron los testigos directos de la resurrección de Jesús. En el Evangelio de hoy, escucharemos que Jesús llama a Pedro a su seguimiento y con él nos llama también a nosotros. Todos somos discípulos del Señor. Nuestro seguimiento es consecuencia de haberlo conocido,
de amarlo y de estar totalmente comprometidos con Él y con su Evangelio. Nadie puede andar ese camino por nosotros, ni nosotros marcar el paso de los otros. El seguimiento a Jesús es único, individual e intransferible para cada persona. Tenemos que descubrir lo que Dios ha soñado para nosotros y pedir la gracia y la fuerza para ser fieles a la llamada del Señor, pues solo el discípulo que ha experimentado el amor de Jesús puede dar un testimonio verdadero, un testimonio eficaz de ese mismo amor de Dios. Estamos en la víspera de la solemnidad de Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo, el Paráclito prometido por Jesús. Hoy se completan 7 semanas del tiempo pascual que pretenden ser una gran semana de 7 semanas. El amor de Jesús debe ser suficiente para Pedro. Él no debe ceder a la tentación de la curiosidad, de la envidia, como cuando al ver a Juan cerca de allí, le preguntó a Jesús: «Señor, ¿y este qué?». Pero Jesús, frente a esas tentaciones, le respondió: «¿A ti qué? Tú sígueme». Esta experiencia de Pedro es un mensaje importante también para nosotros, queridos hermanos. El Señor repite hoy, a mí, a ustedes y a todos los pastores: sígueme. No pierdas tiempo en preguntas o chismes inútiles. No te entretengas en lo secundario, sino mira lo esencial y sígueme. Sígueme a pesar de las dificultades. Sígueme en la predicación del Evangelio. Sígueme en el testimonio de una vida que corresponda al don de la gracia del bautismo. Sígueme en el hablar de mí a aquellos con los que vives día tras día, en el esfuerzo del trabajo, del diálogo y de la amistad. Sígueme en el anuncio del Evangelio a todos, especialmente a los últimos, para que a nadie le falte la palabra de vida, que libera de todo miedo y da confianza en la fidelidad de Dios. Tú sígueme. Dios es universal, es para todos, pero no en la forma en que nos podemos repartir un pastel en una fiesta de cumpleaños, conformándonos solo con una buena parte. No, Dios es tan de todos que todos le podemos reclamar, y no solo reclamar, sino tener la absoluta certeza de que es completamente nuestro. En este Evangelio, San Juan nos deja claro cómo el Señor ama a cada persona en particular. Nada de razas o clases sociales, nada de familias o linajes ancestrales, y mucho menos nada de colores. Todo esto está detrás del reproche que Jesús le hace a Pedro cuando le pregunta por la suerte del discípulo amado. Jesús le responde: «Tú solamente ven y sígueme». Si el Maestro utilizó la parábola del buen pastor, no fue para enseñarnos a ser borregos y para que fuéramos siempre siguiendo la manada, sino para mostrarnos su interés en que cada una de sus ovejas encontrara pastos y agua donde retozar. No podemos pasarnos la vida esperando que los demás cambien, que el ambiente sea adecuado, que nos suba la marea y que soplen buenos vientos para comenzar a ser fieles cristianos. El día de nuestro bautismo, el ministro derramó agua sobre nuestra cabeza y pronunció nuestro nombre. Era el mismo Jesús que nos decía: «Tú, ven y sígueme». Como es una tradición muy antigua de la Iglesia, el Evangelio según San Juan se reserva para este tiempo de Pascua, al igual que el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy llegamos al final del relato de San Juan, que nos presenta nuevamente la llamada de Jesús a Pedro: «Sígueme». El Señor le presenta claramente a Pedro cómo será su muerte, crucificado. El Señor no le dice nada al discípulo amado que lo acompaña. Esto motiva la pregunta de Pedro a Jesús y la respuesta enigmática de éste. El relato parece indicar que el discípulo amado vivió muchos años y que probablemente al momento de terminar de escribirse el Evangelio, éste había muerto recientemente. Para terminar, se nos dice que el autor y garante del texto del Evangelio según San Juan
es el mismo discípulo amado y que lo que se presenta en el escrito es solo una selección de todo lo que Jesús dijo e hizo, que según el autor son una inmensidad de obras y de otras cosas que el Señor hizo y que no bastaría el mundo entero para escribirlos. Yo era un hombre que andaba divagando, caminaba en tinieblas sin saber a dónde ir. Pero un día a mí me llegó un mensaje, que Jesús siempre me ha amado y la vida dio Él por mí. Es el Señor, mi camino lo ilumina con su luz. El sendero es más fácil con su amor, y destino siempre está unido a Él. Es el Señor, mi camino lo ilumina con su luz. El sendero es más fácil con su amor. Yo lo llevo dentro de mi corazón. Te doy gracias, Señor, por lo que has hecho con mi vida desde que te conocí. El mensaje lo riego como semilla a los hombres que están áridos de ti. Es el Señor, mi camino lo ilumina con su luz. El sendero es más fácil con su amor, y destino siempre está unido a Él. Es el Señor, mi camino lo ilumina con su luz. El sendero es más fácil con su amor,